Estimados alumnos, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión número 5. El día de hoy vamos a hablar sobre los descubrimientos geográficos de Portugal y España. Recuerden que en la sesión pasada hemos hablado sobre los factores o las causas de la expansión europea. Hoy entonces estaremos diciendo que los grandes descubrimientos geográficos se produjeron entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVI. Y los primeros descubrimientos fueron de Portugal y España. ¿Pero qué son los descubrimientos geográficos? Es el encuentro o hallazgo de territorios que no se conocían. Fue un periodo que se inició en el siglo XV y durante esta época los europeos, principalmente portugueses y españoles, recorrieron casi la totalidad del planeta, cartografiándolo y conquistándolo. Todo esto motivados por la necesidad de acceder a las nuevas rutas. Y no solo era la necesidad de acceder a las buenas rutas, sino también el deseo de enriquecerse, ¿no?, en esta búsqueda de nuevas rutas comerciales. Aquí hay intereses, por ejemplo, de muchos nobles que deseaban la expansión para obtener nuevas tierras y más siervos. También recuerda que los intereses de las monarquías que necesitaban metales preciosos, ¿no? Además también hay intereses como por ejemplo de la burguesía mercantil, ¿no?, que necesitaban nuevas rutas comerciales y así obtener mayores ganancias, y de todos aquellos vianos, aventureros, grupos que vieron en la expansión una posibilidad pues de lograr riquezas, de lograr ascenso social. Entonces, hablemos de la expansión portuguesa. Se dice que Enrique el Navegante es el impulsor de los viajes de descubrimiento, ¿no? Él ya desde mediados del siglo XV, el navegante impulsó la navegación y los viajes de exploración por las costas africanas. ¿Sí? Al principio, pues los portugueses no pretendieron llegar al lejano oriente, sino que se propusieron objetivos más modestos. Se dirigieron al norte de África, para así poder controlar directamente las fuentes de aprovisionamiento de oro, que hasta entonces se encontraban en manos de los musulmanes. Entonces, el primer impulsor de estos viajes es Enrique el Navegante. Entonces, gracias al apoyo de este príncipe, los marinos portugueses van a realizar viajes más largos a lugares muy distantes. Además, Enrique el Navegante fundó una escuela de navegación. En esta escuela se prepararon muchos marinos que participaron de esta expansión portuguesa. Hizo construir barcos más rápidos y livianos, como las llamadas carabelas, ¿verdad? Ahora hemos dicho que Portugal tiene ventajas. Hay factores que de alguna manera van a ayudar a Portugal a que tuviera un papel protagónico en este proceso de expansión. ¿Cuáles son esos factores que ayudaron a Portugal a que sea el primero en este proceso de expansión? En primer lugar, tenemos una excelente ubicación geográfica. Y esto significa ya una ventaja, pues. El territorio de Portugal se ubica frente al océano Atlántico. Entonces, su cercanía con las islas del Atlántico y las costas africanas permitió pues a sus naves incursionar por esta región oceánica y con los recursos técnicos que ya posee. Entonces vemos que hay buenas condiciones para iniciar todo un proceso de expansión. Además también hay un ambiente de paz ahí en Portugal. La necesidad de comercio marítimo, de comercializar los alimentos que necesitaba Portugal, ¿no?,
Además también están los marinos entrenados en la escuela de navegación, esa escuela que fundó Enrique el Navegante, ¿verdad? Y el apoyo real, pues, del príncipe Enrique el Navegante. Es por eso entonces que Portugal fue el primero en emprender esta carrera por descubrir una nueva ruta para llegar a la India. Ahora vayamos entonces con los descubrimientos portugueses, ¿no? Es decir, aquí podemos observar en el mapa, en esta imagen, ¿no?, que los portugueses ocuparon las islas Madeiro, Azores, Cabo Verde, ¿no? Pasaron por Bajador, ¿no?, y llegaron hasta el Golfo de Guinea. Bartolomé Díaz, por ejemplo, en 1487 llegó hasta el extremo sur del África, ¿no? Llegó hasta Cabo de Buena Esperanza. Vasco de Gama, en 1498, siguiendo la misma ruta de Bartolomé Díaz, ¿no?, llega hasta lo que es la India, ¿no? Llega hasta Calicut, en la India. ¿Ya? Entonces, los portugueses, en todos estos lugares que van descubriendo y van recorriendo, van fundando factorías, van levantando fortalezas. En esos lugares controlan el comercio del oro y los esclavos de Sudán. Es decir, monopolizan ellos el comercio de especias con la India y de seda, ¿no?, con la China. Y después tenemos ya en el siglo XVI, inicio del siglo XVI, en el año de 1500, Pedro Álvarez Cabral, él tomó una ruta más larga que sus antecesores, ¿no? Como podemos observar aquí en el número 3, ¿no? Él va a ser el primero en descubrir Brasil en el año de 1500. Entonces recorre las costas de Brasil y desde allí viajó hacia el este, rumbo entonces a la India, ¿no?, donde se dice que ahí permaneció hasta el año de 1501. Entonces estos son los descubrimientos de los portugueses entre el siglo XV y inicios del siglo XVI. Entonces el éxito de esta etapa exploratoria le permite a Portugal, pues, controlar, ¿no?, una vasta red comercial, ¿no?, que unió Oriente con Occidente. Las especies orientales como el oro y los esclavos africanos fueron las mercancías que circulaban por esa red. En algo menos de 100 años se amplió de manera notable el horizonte europeo y aumentaron los contactos entre estos dos mundos. Ahora vamos a pasar a lo que son ya las expediciones españolas, ¿no?, o la expansión española. Aquí resalta la figura de Cristóbal Colón. Bien, las expediciones españolas se iniciaron varias décadas después de los portugueses, ¿no? Esto porque los reyes de España estaban dedicados a expulsar a los musulmanes de la península ibérica, porque España estaba bajo el dominio de los musulmanes. Entonces, por eso que comienza más tarde su expansión ultramarina. Recordemos que los árabes y otros pueblos de religión musulmana habían ocupado casi toda la península ibérica a partir del siglo XVIII. Recién después de 77 años de guerra, los reinos cristianos españoles logran finalmente, ¿no?, reconquistar el territorio perdido. Por eso es que ellos
de alguna manera empiezan la expedición española, se inician después de los portugueses, ¿no? Y el proyecto de Colón. ¿En qué consistía el proyecto de Colón? Colón en su proyecto presentado era pediado, en su proyecto atravesar el océano Atlántico y llegar hasta las costas orientales de Asia. Además, presentó su proyecto sin obtener respuesta positiva. En un primer momento le presentó a los reinos de España, ¿no? Que fue rechazado por los reyes de España, pues, porque ellos estaban más preocupados en expulsar a los musulmanes del territorio español. Entonces no aceptaron la propuesta en un primer momento de Cristóbal Colón. Colón luego presenta su proyecto a Portugal, ¿no? Al rey Juan II. Este rey, después de consultar con la Junta de Cartógrafos y Descubrimientos, ¿no? Después de consultar con los cosmógrafos, consideró que no era irrealizable el proyecto. Luego le presenta a Inglaterra. Inglaterra, el proyecto corrió la misma suerte, fue rechazado, ¿no? Por el rey Enrique II. Y finalmente, después de 8 años, dice, convence a los reyes católicos y a sus consejeros, y por fin es aceptado su. Entonces, digamos que Colón finalmente es auspiciado por los reyes católicos. Entonces, ¿quién financió el proyecto de Cristóbal Colón? La reina Isabel de Castilla, ¿no? Accedió entonces a colaborar con Colón, entregándole parte del financiamiento. Es así entonces que Colón va a ser el primero que estudió pues el tema de cómo poder descubrir estas nuevas rutas. Y es que el 17 de abril, una vez llegando ya al acuerdo con los reyes españoles, con los reyes de España, el 17 de abril de 1492, los reyes católicos y Colón firmaron un contrato. Este contrato llamado las capitulaciones de Santa Fe. Y aquí en este contrato se van a establecer, ¿no? Los deberes y derechos del conquistador. ¿Qué decía la capitulación de Santa Fe? ¿No? ¿Qué se establecía? Bueno, aquí el conquistador, ¿no? A ser como súbdito del rey, debía mantener su soberanía sobre las tierras descubiertas. Le conceden pues a Colón el título de almirante en todos los mares e islas y tierras que descubriera. También se le concedía el título de virrey hereditario y de gobernador general en todas las islas o tierras firmes que descubriera o ganara en dichos mares. Además también se le concede el 10%, es decir, el diezmo, se le otorga la 10ª parte de todas las riquezas que obtuviera. Entonces se le concede el permiso respectivo para la realización del viaje. Es así entonces que Cristóbal Colón, ¿no? Va a iniciar sus viajes de exploración, ¿no? O los viajes de descubrimiento. A continuación entonces ya se vamos a decir, se va a proceder a preparar la expedición, para lo cual tiene que adquirir sus naves, personal, equipo necesario para la larga travesía. Y ahí pues entonces va a, digamos, a realizar sus viajes, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a hablar ya, alumnos, sobre los viajes de Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón realizó 4 viajes, ¿no? 4 viajes de exploración. Uno de esos viajes, recuerdan, fue que descubrió América. Muy bien, estimados alumnos, hasta aquí nos vamos a quedar. En la próxima sesión ya vamos a hablar entonces de los viajes de Cristóbal Colón.
Muchísimas gracias, espero que me haya dejado entender y muy buenos días. Cuídate.